Hola y bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Hoy les traigo el video sobre el experimento ruso del sueño. ¿Fue un caso real? ¿Fue una creepypasta? Vamos a verlo en las conclusiones. A ver, investigadores rusos a finales de los 40 mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno, para que el gas no los matase. Debido a las altas concentraciones de gas, esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para monitorearlos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los 5 sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra, declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros 5 días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que falsamente se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba y no dormían por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que, conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Experimento. Después de 5 días, se empezaron a quejar de que las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos, de manera extraña. Todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio, se creyó que esto era un efecto del gas. Después de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente por 3 horas seguidas. Después, trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron ante esto, o mejor dicho, cómo no reaccionaron. Continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. 2 de los prisioneros que no gritaban tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias heces y de manera calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente, al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros 3 días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era necesario para 5 personas que hacían ejercicio extenuante. En la mañana del 14º día, los investigadores hicieron algo que no debían de hacer. Para llamar la atención de estos prisioneros, utilizaron el intercom dentro del cuarto. Esperaron provocar respuesta de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos o en estado vegetativo. Y anunciaron: abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les va a disparar. Se les otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, escucharon solo una frase con una voz calmada: no queremos ser liberados. Hubo gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, voces en los micrófonos empezaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados cuando vieron lo que había adentro. 4 de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados 5 días no habían sido tocadas. Había pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocado dentro del drenaje del centro del cuarto, bloqueándolo.
permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumularan en el piso. Los 4 sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancadas de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos y no con los dientes, de como era suponer. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. Los órganos detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. La piel y la mayoría de los músculos pegados a las costillas fueron arrancados, exponiendo a los pulmones. El tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar, digiriendo comida. Rápidamente, se hizo aparente que estaban digiriendo su propia carne y que ellos la arrancaban y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistieron a gritos que los dejaran dentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendieran el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Y para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando un sujeto le mordió el cuello. Otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados perdieron la vida, si cuentas aquellos que se quitaron la vida en semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su brazo, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces de la dosis humana de morfina y aún luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y brazos de un doctor, y se veía latir su corazón al máximo por 2 minutos completos, mientras se desangraba y continuaba gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se le acercara, repitiendo la palabra más una y otra vez, cada vez más débil hasta que cayó en silencio. Los otros 3 supervivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas. 2 de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3 fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocarlo nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de lo normal para sedarlo, pero al momento de que sus ojos se cerraran, su corazón se detuvo. En la autopsia, se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompieron 9 huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente era el que primero gritó del grupo, con sus cuerdas vocales destruidas, y él no pudo objetar la cirugía, y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió en hacer la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas, en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era una gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma para que el paciente pudiera comunicarse. «Sigue cortando», escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente y le era imposible realizar la operación axial al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esta forma ellos mismos y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: debo permanecer despierto. Se reforzaron a los 3 sujetos y los devolvieron al cuarto para esperar
qué destino les deparaba. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto, coincidieron en dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponía el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG. Para sorpresa de todos, los tres dejaron de pelear en el momento en que se dieron cuenta de que regresaba el gas. En este momento, era obvio que los tres estaban haciendo un gran esfuerzo para mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel como si tratara de enfocarse con algo. Y el último sujeto mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente, siendo este el primero al que se le puso el EEG. La mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayoría del tiempo. Algunas veces aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufría de la muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que el ojo del sujeto se cerraba. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente para las del sueño profundo. Luego se pusieron rectas y de manera simultánea su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba que podía haber comenzado a gritar para que le encerraran en este momento, sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los dos prisioneros dentro, junto con 3 de los científicos. Uno de los 3 inmediatamente tomó un arma, abrió fuego contra el comandante, matándole de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. «No me encierren con estas cosas, no contigo», le gritaba el prisionero que estaba atado al camastro. «¿Qué eres?», demandó. «Necesito saber». El prisionero sonrió. «¿Tan fácilmente te has olvidado de mí?». El prisionero preguntó. «Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duerme y silencia y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar». El investigador hizo una pausa, apuntó al corazón del prisionero y disparó. El EEG mostró una línea recta mientras el sujeto débilmente murmuró: «Casi tan libre». Miren, al final esto no es más que una creepypasta. Es simplemente eso, una historia, y fue publicada el 16 de agosto del 2010 por el usuario Orange Soda en el sitio Creepypasta. El nombre creepypasta proviene de las palabras en inglés creepy, que es tenebroso, y pasta, lo cual significa paste, de pegar, debido a que antes se pegaba en foros de 4chan, Reddit y demás. El resultado final en castellano sería historia tenebrosa pegada, que es bastante larga, que son historias o leyendas cuyo origen suele ser de la imaginación, perturbada o no, de algún individuo. La forma en la que están relatadas estas historias obligan al espectador a recrearla en su mente, lo cual causa un efecto envolvente y naturalmente tenebroso. En la versión original de Creepypasta puede leerse A Popular Pasta On, About the Perils of the Sleep Deprivation, y es la sección del misterio del foro de 4chan, aunque no queda registro de ello. Los posts de 4chan expiran y son borrados. El creador de esta historia de miedo debió de escribirlo allí y se convirtió en una leyenda urbana cuando fue pegada en Creepypasta. Actualmente tenemos muchísimas de estas historias, como la de Slenderman. ¿Y quién no ha oído esto que se llama los seres tulpa? Los seres tulpa son, por así decirlo, estas creencias que nosotros tenemos, esta fe que nosotros le damos a algo, y que en cierto momento hay una parte en estas que se vuelven realidad. No porque se
pongan de manifiesto de una manera física estas cosas que nosotros creemos, sino porque nosotros al darle poder a estas cosas, actuamos sobre ellas creyendo que son reales. Y de cierta forma, lo que nosotros conocemos como religión y como los dioses de estas religiones, en muchos casos llegan a ser la tulpa más poderosa conocida, en la cual se puede llegar a actuar de forma agresiva para defender esta creencia, en la cual hemos visto a lo largo de la historia humana cómo estas grandes tulpas tienen tanto poder que se crean guerras por ellas. Un ejemplo de una tulpa, por así decirlo, débil, pero que está en el inconsciente del ser humano y que ha sido transmitida a través de estas creepypastas es Slenderman. Como ya les dije, es en el que niños jóvenes han tratado de recrear los asesinatos y demás que han pasado por este sujeto que no existe, que fue simplemente una creepypasta, pero que ahí está. Hay muchas cosas que podemos tratar en un videoprograma más adelante sobre los seres tulpa. Ya hemos tratado anteriormente en lo de un pastor muy ingenioso, un poco sobre esto y sobre los arcontes, pero no quiero llegar a más porque este videoprograma es simplemente para darles a entender cómo una creepypasta, cómo esto, que se ha traducido desde el 2010 hasta la fecha por miles y miles de millones de copias y demás. Por eso es past, creepypaste. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí y tú dime qué opinas sobre este tipo de historias que de cierta forma cuando éramos chicos escuchábamos historias y demás, ¿no? Como aquí en México la típica de que la señora de los tamales que cortó a su marido y lo hizo en tamal. El tamal es un alimento mexicano que es maíz cocido en ya sea hojas de plátano, hojas de maíz y se hace con masa y hay rellenos de carne y salsas. Pero bueno, todos oyamos de esto y de cierta forma, con el paso de los años sí se llegaron a escuchar historias que sí confirmaban esto, la tamalera o el tamalero, cosas que decías, oye, pero ¿no era una leyenda urbana? Y vemos cómo va tomando fuerza en el inconsciente de la gente para hacer esto realidad. No porque quieran, sino porque allí está, guardado en su mente como un gusanito que ya está. Es esta locura del que habla esta creepypasta del experimento ruso del sueño. Somos ustedes, somos la locura, ¿no? Esta que está esperando a ser liberada desde lo más profundo de la mente animal. Somos de lo que te escondes cada noche en el interior de tu cama. Somos lo que ocultas en silencio cuando vas al refugio nocturno donde no podemos pisar. ¿Qué pasa cuando te pasas de copas y se te borra el cassette y te dicen, ¿por qué hiciste esto? Es esa locura, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y ojalá y me comentes qué opinas sobre esto, porque ya vimos, ¿no? ¿Qué puede ocurrir con este tipo de locura y qué puede ocurrir cuando le damos fuerza a este tipo de cosas? Aquí desde tu Granja Humana MX se despide Pablo. Hasta luego y se me olvida. Siempre piensen críticamente y sean ustedes mismos. Hasta luego. Y no se olviden suscribirse al canal. Si te gustó, deja un pulgar arriba. Comenta por favor y compártenos en tus redes sociales. Hasta luego desde tu Granja Humana MX. Hasta luego.